Hoy vamos a hablar del caso de Shannon Madill. Ella era una actriz y comediante de stand-up de Canadá. Ella tenía 25 años de edad y que estaba de a poco siendo conocida en el mundo del espectáculo. Ella vivía una vida dedicada al arte. Apareció en comerciales y tuvo papeles secundarios en shows de televisión y películas, pero estaba esperando obtener el papel que la llevaría a la fama como actriz. Ella iba a todas las audiciones que podía, es más, su familia comentó que esta era su prioridad. Es importante mencionar que Shannon vivía en la ciudad de Calgary, en Canadá, pero viajaba constantemente para estar en audiciones y eventos importantes. Todo el esfuerzo que ella realizó en su carrera como actriz estaba por dar frutos. Entre octubre e inicios de noviembre de 2014, Shannon había recibido la invitación para participar del casting de un show de televisión que le cambiaría la vida. Un programa que se perfilaba a ser un éxito en la televisión canadiense. La fecha de la audición estaba programada para el 26 de noviembre de 2014, pero en esa época Canadá estaba pasando por un invierno terrible, con una tormenta de nieve, entonces la audición iba a ser virtual. Básicamente Shannon tenía que grabarse leyendo un guión y luego enviar la grabación al estudio de televisión, que fue lo que hizo. En la noche del 26 de noviembre, Shannon se quedó trabajando en esa audición toda la noche para hacer la mejor presentación posible y así ganar este papel. Su esposo, llamado Josh Burgess, aseguró que para no molestar a Shannon, decidió salir de la casa y dejar a su esposa trabajando en ese proyecto. Josh mencionó que volvió cerca de la medianoche, vio que Shannon estaba en el sillón de la sala, estaba viendo una película, entonces él decidió ir a su habitación para dormir. Al día siguiente, Josh se levantó y no vio a su esposa, pero mencionó que había encontrado el teléfono y la billetera de Shannon dentro de los bolsillos de unos jeans que ella solía usar. Esta no era la primera vez que Shannon salía de la casa sin sus cosas. La familia de Shannon comentó que en el pasado ella llegó a dejar sus pertenencias en la casa, lo que evitaba que pudieran comunicarse con ella. O sea, este susto de no poder contactarse con Shannon ya había pasado antes. Entonces, inicialmente, nadie se preocupó demasiado. Unos días antes, Shannon le había comentado a Josh, a su esposo, que tenía que viajar a la ciudad de Edmonton para otra audición importante. Entonces, él pensó que quizás en esa fecha Shannon había viajado, pero se había olvidado de sus cosas. Ella también había quedado en encontrarse con su hermano en un restaurante unos días después, pero nunca apareció. Sabiendo que había dejado su teléfono, nadie podía ponerse en contacto con ella y fue así que el 1 de diciembre de 2014, 4 días después de su desaparición, la hermana de Shannon finalmente decidió reportar el hecho con la policía. A la familia le extrañaba que Josh, el esposo, no hubiera hecho él el llamado a la policía, lo cual también hizo que las autoridades lo colocaran como una persona de interés en el caso. Josh Burgess era un tipo normal, que apoyaba a su esposa e incluso la ayudaba con las audiciones. Nadie creería que le podría haber hecho daño a Shannon porque nunca hubo peleas muy fuertes o problemas que por lo menos se supieran en el entorno de ambos. Ellos se conocieron en el año 2010, empezaron una relación y todos estaban de acuerdo de que Josh era la persona ideal para Shannon, alguien que podía darle ese soporte emocional que Shannon necesitaba. En abril de 2014, luego de 3 años de relación, Josh y Shannon se casaron en un evento que unió a ambas familias. Pero así como siempre decimos, esta historia tenía 2 puntos claves que se suelen analizar. La última persona que vio a la víctima, que suele ser la culpable, y además era la pareja, que la data nos dice que en estas situaciones también son las personas que tienen que ser investigadas inicialmente. Así empezaría toda esta historia. ¿Dónde estaba Shannon Madill? Cuando el reporte fue cargado en el sistema policial, lo primero que las autoridades hicieron fue ir a la casa donde Shannon y Josh vivían. Había sospechas con la historia que Josh había contado. En la casa no había señales de nada extraño, más que las pertenencias que había dejado en la casa.
La casa estaba medianamente ordenada, no había signos de peleas ni nada parecido. Josh comentó lo que había pasado en la noche anterior a la desaparición sobre el tema de la audición y la posibilidad de que su esposa pudiera estar en Edmonton para otro casting que tenía. La policía llevó el teléfono para analizarlo. Además, empezaron a entrevistar a los vecinos para saber si alguien había visto algo y solicitaron todas las cámaras de seguridad que se encontraban a 500 metros a la redonda de la residencia de Shannon y Josh. Todo esto llevó a nada. Ningún vecino había visto algo y las cámaras de la zona no captaron nada significativo como para seguir una línea investigativa. Cuando la familia fue entrevistada, salió una información resaltante. Aparentemente, unos meses antes de su desaparición, Shannon había amenazado con autoeliminarse y a pesar de tener este posible papel en un programa de televisión, algo que ella siempre quiso, esta podría haber sido la respuesta. Shannon en general era una chica libre, con mucho carisma. Su familia dijo que desde pequeña le gustaba ser el centro de atención. En el colegio participaba de todas las obras de teatro y actos culturales, pero también tenía este lado oscuro. Como todo artista, las emociones son más intensas y ella no estaba alejada de eso. La situación sobre su intento de autoeliminación no fue poca cosa, incluso la policía tuvo que intervenir. Shannon se había parado frente a los rieles de un tren y estaba amenazando con tirarse, y esto quedó registrado en el historial que la policía tenía bajo su nombre. Fue así que se hicieron varias búsquedas en ríos y puentes, pero no se había encontrado nada. El caso daría un giro cuando dos situaciones extrañas ocurrieron en los siguientes días. Josh para ese momento había sido descartado, nada parecía apuntar a una pelea matrimonial. La familia de Shannon incluso llegó a mencionar que si alguna vez vieron alguna pelea de pareja, era Shannon la que solía explotar, mientras que Josh siempre estaba calmado y trataba de solucionar las cosas. Nada apuntaba a que Josh le podría haber hecho algo a su esposa. Unos días después, Josh reportó que una de las tarjetas de crédito que ambos usaban había sido utilizada en la ciudad de Nueva York. Y esto era extremadamente raro, porque si es que era Shannon, ¿cómo ella había llegado hasta Nueva York, siendo que su pasaporte seguía en la casa? Para que esto fuera aún más extraño, una persona que estaba trotando en una zona de la ciudad de Calgary se encontró con dos fotografías que estaban clavadas en árboles de un parque. La primera foto era de una mujer que tenía la cara cubierta por su propio cabello. La segunda foto era una mujer que estaba señalando a una paloma y había un hilo conectando la mano de la mujer con esta paloma. Ambas imágenes tenían a la misma mujer, quien era muy parecida a Shannon en el color de piel y cabello. Como estas imágenes parecían de producciones fotográficas profesionales y Shannon era una actriz, las autoridades analizaron que quizás alguien que le había sacado fotos profesionales a Shannon podría estar involucrado. Fue así que empezaron a ver la lista de posibles fotógrafos que llegaron a trabajar con ella. Las autoridades analizaron que quizás este fotógrafo podría haber estado obsesionado con ella, la secuestró y le hizo algo. Quizás le hizo daño. La policía publicó las imágenes en los noticieros de todo el país, que fue cuando unos estudiantes de arte se comunicaron con ellos para decir que esas fotos eran de ellos y que estaban haciendo un proyecto para la universidad. Así, esta hipótesis quedó en la nada, pero poco después encontraron al primer sospechoso. Con los resultados del teléfono de Shannon, la policía aprendió que Josh y Shannon tenían una relación abierta. Unos meses antes de su desaparición, Shannon le había propuesto a Josh el abrir la relación y así poder estar con otras personas. Este no es un canal que juzga las decisiones de otras personas, pero ya que estamos hablando de este tema, me gustaría que dejen en los comentarios su opinión sobre las relaciones abiertas, como para interactuar un poco más en la caja de comentarios. La familia sabía esto. Shannon había hablado con ellos sobre verse con otras personas y según las entrevistas a los familiares, a nadie le sorprendió y tampoco juzgaron esa decisión. La hermana llegó a mencionar que estuvo un poco preocupada porque no sentía que ambos, o sea, hablando de Shannon y Josh, fueran lo suficientemente maduros para tomar esa decisión
Pero aparte de eso, todo estaba bien. Josh colaboró con la policía y contó que su relación estaba más que bien. Ambos estaban viéndose con otras personas y que Shannon llegó a quedarse en la casa de sus amantes en varias ocasiones. Esto hacía que la lista de sospechosos se incrementara y que la policía tuviera que empezar a buscar a estas personas que llegaron a tener algo con Shannon. Por suerte, Josh y Shannon hablaban libremente de las personas que veían. Entonces Josh pudo dar los nombres de 7 hombres que posiblemente tuvieron algo con su esposa. Las autoridades empezaron los interrogatorios a estos 7 hombres y uno de ellos fue el que más llamó la atención. Ian Wallace era también un comediante de stand-up local. Él había conocido a Shannon unos meses antes de su desaparición cuando ambos trabajaron juntos en un show en un bar local. Al igual que Shannon, Ian estaba casado y también tenía una relación abierta. Esto llevó a que ambos empezaran a verse frecuentemente y así iniciar una especie de relación extramatrimonial. Ian veía a Shannon como una mujer hermosa, extrovertida y con mucho carisma, y no era sorprendente que terminara enamorándose de ella. En la noche que Shannon estaba haciendo su audición, Josh aparentemente había salido para encontrarse con una de sus amantes, mientras que Ian había llamado a Shannon esa noche para ayudarla con la audición. Unos días después, Ian, este amante, recibió un mensaje de parte de Josh, del esposo de Shannon, a través de Facebook, para preguntarle si había visto a su esposa, ya que estaba desaparecida. Ian le dijo que no la había visto y le dijo que le iba a avisar si se enteraba de algo. Josh e Ian llegaron a conocerse en un momento. En esta oportunidad, Ian había ido a la casa de ellos para ver una película con Shannon, mientras que Josh estaba a punto de salir a una cita. En ese momento se cruzaron por pocos segundos, se saludaron y luego Josh salió de la casa. Esto además demostraba que no había celos en la relación. Ambos, aparentemente, disfrutaban la relación abierta que tenían y no hacían problemas incluso cuando veían a los amantes de cada uno. Ian fue colocado como sospechoso mientras seguían viendo otras posibilidades. No mucho después, una amante de Josh también estuvo en la mira, porque al parecer Shannon tenía preocupaciones con la relación que esta mujer tenía con Josh, con su esposo, ya que según ella se estaban volviendo cada vez más íntimos, era algo más personal, era algo que no era simplemente una relación de Josh con una amante, parecía una novia. La familia de Shannon seguía con esperanzas de que ella seguía con vida. Quizás estaba en la casa de algún amante, escondida, o quizás podría haber sido una situación peor, quizás fue secuestrada. Pero la tristeza crecía porque se estaban acercando las fiestas de fin de año y todavía no había señales de su hija. Una de las reglas que el matrimonio tenía era que podían verse con otras personas, pero no podían tener una relación seria con los amantes. Y Shannon parecía preocupada por una mujer en particular. Ella creía que Josh y esta amante estaban incumpliendo las reglas de la relación abierta. Pero la familia de Shannon no estaba muy de acuerdo con esto. Según la madre, Shannon le llegó a hablar sobre esta relación que su esposo estaba teniendo. Se notaba que era más que una simple amante, sino que una especie de novia. Hacía meses que se estaban viendo y ella pensaba que su esposo se estaba enamorando de esta mujer. La madre de Shannon llegó a declarar que tuvo una conversación bastante intensa con su hija sobre esta situación. Ella mencionó que Shannon le comentó que había hablado con Josh para que cortara la relación con esta mujer, a lo que Josh le dijo que no lo iba a hacer. Es más, Shannon le dijo a su madre que Josh prefería terminar con el matrimonio que terminar con esta novia. A finales de octubre de 2014, un mes antes de la desaparición, Josh le pidió el divorcio a Shannon. A pesar de estos problemas dentro del matrimonio, a inicios de noviembre Josh le pidió disculpas a su esposa y le dijo que quería trabajar en la relación, a lo que Shannon le pidió que terminara su noviazgo con esa mujer y Josh aceptó. Pero esto no ocurrió. Esta mujer llegó a ser interrogada y le preguntaron qué había hecho en la noche que Shannon desapareció, a lo que ella respondió que estuvo con Josh. O sea, esa cita o esa salida que tuvo Josh cuando su esposa estaba trabajando en la audición
fue con esta mujer. En síntesis, él nunca terminó esa relación y peor aún, ella declaró que Josh le seguía diciendo que iba a cortar con su esposa. O sea, básicamente le estaba mintiendo a ambas mujeres. Podía ser que Shannon se enteró de esto esa noche, salió de su casa y tomó una drástica decisión. Pero algo que dijo la amante de Josh, cambió el camino de esta investigación. Si se acuerdan, Josh había mencionado que en la noche de la desaparición había llegado a la casa a la medianoche y se fue directamente a dormir. Pero la amante aseguró que estuvo chateando con Josh a las 3 de la madrugada del 26 de noviembre de 2014. O sea, Josh no estaba durmiendo, como había declarado en su interrogatorio. A esa altura había 3 grandes sospechosos. Ian, el comediante que era amante de Shannon, la mujer que era novia de Josh y Josh, que también había vuelto a la lista de sospechosos. Habían pasado las fiestas, fue una Navidad y Año Nuevo triste para la familia Madill, porque no tenían a su hija presente, obviamente. Las autoridades estaban tratando de ver si habían más sospechosos mientras investigaban a estas 3 personas. Por meses no hubo avances de manera pública, pero cada vez estaban más cerca de saber la verdad. En abril de 2015, Josh fue notificado oficialmente por las autoridades como sospechoso de la desaparición. Algo que le sorprendió, pero que él mismo dijo que hizo que dejara de hablar con la familia de su esposa, por recomendación de su abogado. Poco tiempo después, pudieron descartar al primer sospechoso, que fue Ian, gracias a su coartada. La policía pudo corroborar su declaración y aseguraron que era imposible que Ian pudiera haber estado en la zona en los horarios que Shannon había desaparecido. Pero una evidencia hizo que quedara un solo sospechoso. Según el registro del GPS del teléfono de Shannon, 12 horas después de su desaparición, este teléfono registró que se había movido hacia un callejón detrás de la residencia de la pareja. Josh en su declaración dijo haber encontrado el teléfono días después de la desaparición. Pero este movimiento del GPS aseguraba que esto no había sido cierto. Él tuvo que haber sido el que caminó por esa zona, ya que Shannon para ese momento ya estaba desaparecida. Josh fue llevado nuevamente a la comisaría para increparlo sobre todas estas inconsistencias, que fue cuando los investigadores se dieron cuenta que no tenía respuestas sólidas. O sea, Josh respondía algunas cosas se mezclaba, decía cualquier cosa. Entonces esto obviamente hizo que las autoridades prestaran más atención a esta persona como un sospechoso del crimen. Él no pudo, por ejemplo, explicar el movimiento del teléfono, ni por qué había mentido sobre haber ido a la cama luego de llegar de su cita con la novia. El 15 de julio de 2015, 7 meses después de la desaparición, los investigadores hicieron un nuevo allanamiento a la residencia de la pareja. Los investigadores estaban fuera de la residencia, vieron que el vehículo de Josh estaba estacionado ahí. Además vieron a través de una ventana que él estaba caminando dentro de la casa. Las autoridades tocaron a la puerta, pero nadie atendió. Una de las detectives llamó a Josh, pero tampoco estaba respondiendo. Fue así que golpearon a la ventana y le gritaron a Josh que saliera porque ellos lo habían visto. Justamente le dijeron que sabían que él estaba ahí. Luego lo volvieron a llamar por teléfono y Josh en esta ocasión atendió el teléfono y estaba llorando. Él dijo que ya iba a salir, que tenía que sacar unas ropas de la secadora, a lo que la detective le dijo que saliera en ese mismo momento. Fue así que Josh abrió la puerta. Él estaba en ropa interior y su torso estaba lleno de sangre. Josh, llorando, confesó y dijo: yo la maté. Yo maté a mi esposa. Josh tenía sangre en todo el cuerpo porque él había intentado autoeliminarse con un cuchillo que lo había colocado en su cuello y fue derivado a un hospital mientras que las autoridades empezaron a inspeccionar nuevamente la residencia.
En un espejo vieron que Josh había dibujado con su sangre un corazón y también escribió una frase: I love you. Luego de haber salido del hospital, al día siguiente, él fue interrogado y una declaración sorprendió a todos. Josh empezó a culpar a su esposa. Él declaró que en la noche de la audición, Josh había llegado a la casa y le había preguntado a Shannon si quería tener relaciones con él. Según su declaración, y esto obviamente estaba en inglés, pero lo voy a decir en español de una manera que se entienda, porque él supuestamente le dijo a su esposa que quería tener relaciones para superar eso, refiriéndose a superar los problemas que tenían como pareja. Pero supuestamente Shannon escuchó que él quería tener relaciones para separarse, como si se tratara de una última noche antes de divorciarse. Josh le mencionó a este agente de policía que Shannon en ese momento se había enojado tanto que empezó a gritarle, a decirle que se arrepentía de haberse casado con él y que no lo necesitaba para tener una carrera exitosa como actriz. Josh aseguró que quería que dejara de gritar, entonces la agarró del cuello y la asfixió. Luego, porque se cansó de usar las manos, él mencionó que empezó a ahorcarla con un cinturón. El cuerpo de Shannon fue encontrado enterrado cerca del garaje de la residencia, dentro de un tambor de plástico. En los primeros meses el cuerpo no había sido enterrado, pero se había conservado en estos primeros meses por las bajas temperaturas que la ciudad estaba teniendo en esa época. Josh fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y condenado a 10 años de prisión. De esta manera, la terrible historia de una actriz en ascenso que nunca llegó a disfrutar de la fama que tanto deseaba y que estaba tan cerca, llegó a su fin. Lastimosamente, Shannon hoy no es recordada como una actriz de renombre, como ella quería, sino que como una víctima de violencia por parte de su pareja. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.